8. Página 14. La 14, llegar hasta la 20, dijera que mañana completamos las otras 20. ¿verdad? Dice que envíe. Ok, nada. Reglas federales de horas extras. La 14, ¿verdad? Ok, pues dale, te escucho. Las disposiciones federales sobre las horas extras están contenidas en la Ley de Normas Laborales Justas, FLSA. La FLSA crea estándares de horas y salarios mínimos cuando los empleados están sujetos a las leyes de horas extra estatales y federales. Los empleados tienen derecho a horas extra y de acuerdo con el estándar más alto, es decir, entre paréntesis, es decir, el estándar que les pagará más dinero. Voy por otro párrafo. De acuerdo con la FLSA, los empleados deben recibir el pago de horas extra por las horas de trabajo por encima de las 40 en una semana laboral, una tarifa no inferior a la vez y media de sus tarifas regulares de pago. Las ganancias pueden determinarse sobre la base de una tarifa de destajo, salario, comisión o alguna otra base. Pero todos estos casos de pago de horas extras adecuadas deben calcularse sobre la base de la tarifa horaria promedio derivada de dichas ganancias. Esto se calcula dividiendo el pago total del empleo en cualquier semana laboral por el número total de horas realmente trabajadas. Otro párrafo. Cabe señalar que incluso si algún empleado se le paga en base a un salario, aún pueden estar sujetos a los requisitos de horas extra de la FLSA. Actualmente solo los empleados ejecutivos, administrativos y profesionales que ganan por encima del salario mínimo establecido por el gobierno federal están exentos de ganar horas extra. Embargos, este es otro, embargos de salario. El embargo de salario es un procedimiento legal en el que un empleador requiere que los ingresos de una persona sean retenidos, por orden judicial, por el pago de una deuda como manutención infantil, deuda de consumo o impuestos no pagados. Otro párrafo. Las leyes federales y estatales protegen a los empleados de ser despedidos por sus empleadores porque sus salarios han sido embargados por cualquier deuda. Limitan la cantidad de ganancia de los empleados que puedan ser embargadas en una semana. Sin embargo, no protegen a un empleado de ser despedido si las ganancias del empleado han estado sujetas a embargo por un segundo
por una segunda o subsiguientes. Otro párrafo. Deudas. Sin embargo, los salarios de un empleado y el contrato laboral brinda mejor protección que las pautas estatales. La disposición de contrato laboral que le brinda menos protección al empleado se considera contrario al orden público y es nulo, pero no anula todo el contrato. Voy por otro párrafo. Si un empleado es despedido debido a un embargo salarial, el empleado debe notificar al empleador dentro de los 30 días de su intención de presentar un reclamo salarial. El empleado tiene 60 días para presentar el reclamo realmente el comisionado laboral. Página número 15. Retención máxima de embargo. La cantidad de salario sujeta a embargo se basa en las ganancias disponibles de un empleado, que es la cantidad de ganancias que quedan después de que se realicen las deducciones legalmente requeridas, como los impuestos sobre las nóminas estatales y federales. Manutención de los hijos. Este es otro. En general, las leyes federales y estatales exigen que las restricciones de manutención infantil tengan prioridad sobre todos los demás embargos salariales. Los montos que se pudieran retener para la manutención de los hijos son más altos que la deuda del consumidor y varían sobre si los empleados están manteniendo u otros miembros de la familia. Cantidad, vamos a ver, uno dice 50% de los ingresos disponibles de los empleados si mantienen a un cónyuge o hijo no sujeto a la orden. El número de cantidad 2, el 60% de los ingresos disponibles de los empleados si no mantiene a un cónyuge o hijo. Monto 3, se puede embargar por un 5% adicional para pagos de manutención con más de 12 semanas. 12 semanas, días de atraso. Voy por otro que dice deuda del consumidor. Para la mayoría de las deudas de los consumidores, después de haber calculado los ingresos disponibles del empleado y salario mínimo aplicable, puede calcular cuánto retener de cada cheque de pago. El monto máximo a retener correspondiente es el menor de dos montos. Cantidad 1 dice el 25% de los ingresos disponibles del empleado para la semana, o cantidad 2 el 50% de la cantidad por la cual los ingresos disponibles del individuo para que la semana excedan 40 veces el salario mínimo estatal por hora vigente en el momento en que se pagan los ingresos. Y vienen unas preguntas en la página 16. Preguntas de nómina. Las tarjetas de tiempo de los empleados deben de estar completas. La respuesta es diario. La pregunta número 2 dice, ¿un empleado puede deducir hasta? La respuesta es 72 horas de salario de los empleados cuando 10 minutos tarde el trabajo. Un contratista en un proyecto de obras públicas debe pagar a los empleados. La respuesta es
uno pleca sobre hora, no sé cómo se lee, un medio, no sé, un medio de salario. La 4 es: un contratista de un proyecto de obras públicas debe de pagar empleados el salario mínimo. La 3 es un cuarto de la respuesta. La 5: las horas extraordinarias se pagan cuando un empleado trabaja más de un día. Se paga 8 horas, 48 horas, 40 horas. La número 6 dice hasta, la respuesta aquí es 50% de los ingresos. La respuesta es 50% de los ingresos disponibles de un empleado pueden ser embargados para pagar manutención de los hijos si en ella también está manteniendo a su cónyuge u otro hijo. Está bueno. 16. Vamos por la página 17. Impuestos sobre el empleo. Un empleador debe cumplir con las leyes de impuestos sobre el empleo federales y estatales. Las leyes fiscales federales sería administrado por el Servicio de Impuestos, IRS, Departamento de Desarrollo de Empleo de California. La EDD, se encarga de la auditoría y el cobro de los impuestos sobre la nómina del EDD, luego en ruta de pagos y envíos informales a la Junta de Impuestos de Franquicia de California. Y luego aparece aquí el formulario W-2. El W-2 es un formulario que encuentra la información personal del empleado junto con los salarios del años anteriores de impuesto. Y luego aparece aquí el formulario, la página 17 del formulario, y la 18 es la continuación del formulario, pero aquí tiene algo de información. Dice, un empleado debe de proporcionar al empleador su número de seguro social, el formulario W-4 firmado por certificado de asignación de retención de empleado al comenzar a trabajar. El empleador debe copiar el número de seguro social del empleado directamente de la tarjeta de seguro social, en lugar de aceptar el número memorizado. Si un empleado no tiene un número de seguro social, el empleado debe solicitar uno con la Administración de Seguro Social presentado. El formulario es 5, solicitud de tarjeta de seguro social. Otro párrafo. Si un empleado no entrega la W-4 firmado, el empleador debe retener el impuesto sobre la renta como si el empleado fuera soltero y no tuviera retenciones. Si requiere que un empleado complete un nuevo W-4 después de un cambio del estado civil, o si el empleado no tiene un cambio en la cantidad de extensiones de retención. Dice, voy a continuar, los empleadores con uno o más empleados deben generar formulario W-2 presentados todos los años. Los formularios W-2 deben entregarse a los empleados, enviar a los administradores de seguro social antes del 31 de enero. También deben de mantener una copia en el archivo con los registros de impuestos sobre nómina. El
IRS requiere que todos los registros de impuestos se mantengan durante un mínimo de 4 años. Creo que estas páginas aquí se repitieron. Vamos por la página número 19. El W-4 firmado por el empleado debe de conservarse con el resto de los registros de nómina durante un mínimo de 4 años. Por lo general no se requiere que un empleador envíe el formulario W-4 al IRS por los empleadores. Deben de enviar una copia del W-4 de un empleado cuando el IRS lo solicite. Contratista, otro. Contratista independiente versus empleado. Como regla general se considera que un trabajador es un contratista dependiente. Si un empleador tiene derecho a controlar y dirigir solo el reclutado del trabajo y los medios y métodos para lograr el resultado, si un empleador tiene derecho a controlar lo que se hará y cómo se hará, el trabajador es un empleado. Otros estándares que se utilizan para determinar si un trabajador es un contratista dependiente o un empleado incluyente. Número 1. La medida en que un trabajador pone sus servicios a disposición del público. En general, los contratistas independientes generalmente tienen libertad para buscar oportunidades comerciales. Número 2. Como se paga el trabajador a los contratistas independientes, se les suele pagar por un resultado, mientras que a los empleados se les garantiza un salario regular por un periodo de tiempo determinado. 3. La medida en que el trabajador puede obtener ganancias o pérdidas. Los contratistas independientes pueden obtener una ganancia o pérdida. Voy por otro que se llama contratos escritos que describen la relación. Los subcontratistas no suelen ser empleados del contratista principal, pero tienen un contrato con relación para completar una tarea específica. Cualquier trabajador que sea contratado como contratista independiente en un lugar de como empleado debe de recibir el formulario 1099 MISC antes del 31 de enero si se le pagó más de $600 en el transcurso del año. Los impuestos sobre la nómina no están obligados a retenerse de los contratistas independientes. No es necesario que emita un 1099 MISC para la mayoría de las corporaciones. Las excepciones incluyen pagos de al menos $600 a las corporaciones que brindan servicios ilegales o de abogados. Voy por otro que se llama impuesto federal sobre la nómina. Un empleador que tiene uno o más empleados, ya sea temporal o de medio tiempo o de tiempo completo, debe de tener un número de identificación del empleador que se llama EIN del IRS. Este número se usa para identificar la cuenta del impuesto del empleador. Debe usarse en todos los formularios enviados del IRS.
o a la Administración del Seguro Social, SSA. Bueno, aquí vamos por la página 21. Impuestos sobre el trabajo individual y por cuenta propia. Los impuestos sobre la nómina no deben confundirse con el impuesto sobre la renta personal de un contratista. Un contratista sigue siendo dispensable de presentar una declaración de impuestos sobre la renta personal ante el IRS mediante el formulario 1040 antes de la Junta de Impuestos de Franquicia de California, mediante el formulario 542 cada 15 de abril. Voy por otro párrafo. Para los contratistas independientes, los impuestos de FICA se pagan como impuesto de trabajo por cuenta propia. SE debe pagar el impuesto SE si obtuvo ganancias netas de 400 o más como trabajador por cuenta propia. El IRS establece la tasa para que las personas que trabajan por cuenta propia y generen es el doble de la tarifa del empleado, porque refleja las contribuciones tanto del empleador como del empleado. Voy por otro párrafo. La Ley Federal de Impuesto de Desempleo, FUTA, junto con los sistemas estatales de desempleo, FUTA, proporciona pagos de compensación por desempleo a los trabajadores que han perdido sus trabajos. Todo empleador está obligado, este es otro párrafo, todo empleador está obligado a pagar el impuesto federal de desempleo si durante el año calendario actual o anterior ella o él paga los salarios de 1.500 más que cualquier trimestre calendario. B. En algún momento tuvo uno o más empleados en cualquiera 20 semanas calendario, este impuesto debe ser pagado por el empleador y no puede ser deducido de los salarios de los empleados. Otro párrafo. Los impuestos FUTA se pagan por los primeros $7,000 de salario de un empleado ganado en un año y se informa anualmente al IRS con el formulario 940. La fecha límite para la presentación es el 31 de enero del año siguiente. Voy por otro párrafo. FUTA se informa anualmente, pero la mayoría de los empleadores hacen depósitos de impuestos trimestrales. Si el impuesto por un trimestre calendario es más de $500, el empleador debe depositar el monto adecuado antes de los últimos días del mes siguiente, al final trimestre. Por ejemplo, el depósito de FUTA para el primer trimestre es enero, febrero y marzo. Vence más tardar el 30 de abril. Bueno, ahí me vamos a quedar en la página 21. Voy a ir a hacer comida, tengo hambre, tengo que irme a hacerle comida. Jefe, no he hecho comida, ni me fui a dormir, la primera vez no hice nada.